tardes a todas y todos. La verdad es un privilegio la mesa. Es tan privilegio y honor esta mesa, ya no sé por dónde entrarle, porque algunas cosas que iba a decir la dijo Beatriz, otra cosa la dijo Porto. Creo que puedo citar otro fallo, eventualmente. Y bueno, tenía algunas respuestas y me cambiaron todas las preguntas. De la memoria decía algo Atahualpa, pero no me acuerdo. Aunque sea irónico. A ver, algunas puntas y después entramos a debate. Perdón por el desorden, pero en serio me cambiaron algunas preguntas. Respecto al tema de derechos de autor y la ley actual, coincido, hay que cambiarlas. Alguna vez dije que como existieron los 21 puntos de la ley que ahora se llama de servicios de comunicación audiovisual, había que hacer un acuerdo social de muchísimos sectores que tuvieran que ver con todos los personajes y personas que actúan alrededor de esto. Me parece que es una de las faltas en el debate aún, que era una suerte de 21 puntos de ponerse de acuerdo con reformar la ley de propiedad intelectual. Así como muchos nos pusimos de acuerdo en hacer una ley de radiodifusión nueva, hay que empezar a pensar esto desde abajo y hacer acuerdos previos. Y después se hace la letra fina, pero tener ciertos acuerdos de efectivamente hacia dónde se equilibra el ejercicio de derechos humanos, del acceso a la cultura y de, por ahora llamémosles autores. Y efectivamente es una de las ramas del derecho más complicadas de entrarle, porque todos tienen un pedacito de razón. Solamente voy a citar una anécdota. Tengo un amigo abogado que trabaja de estas cosas que dice: donde un muerto no cobra hay un vivo que no trabaja. Y si no, hay que preguntarle a la familia de Fritz cuánto le costó cobrar por el uso de la voz de Fritz en La aventura del hombre, o el juicio de los herederos de Pepe Biondi por el uso de su imagen. Entonces digo, es bastante complicado. Yo medio entré al problema hace mucho tiempo, que me tocaba asesorar a un senador, Ricardo se acordará, cuando llegó al Senado la propuesta de reforma de la ley de propiedad intelectual para incorporar el software. ¿Qué pasaba? Se hizo un juicio porque alguien copiaba software, el software no estaba en la letra del articulado de la 11723, entonces la acción penal se cayó porque no había una definición legal previa que dijera que el software estaba protegido penalmente. Vino la propuesta de incorporar por primera vez un autor que no era persona física, sino empresa. Y con este senador con el que trabajamos intentamos plantear que había que resguardar de algún modo el derecho de los trabajadores que habían participado de la elaboración de ese software. Era más difícil cambiar la ley de radiodifusión, evidentemente. Que apareciera en el manual, en la caja, han participado fulano y mengano, como en el cine. Digo que hay un productor y está la tira de los que participaban. No hubo modo. Nada, cero. Y esto a mí siempre me hizo pensar que a la hora de mirar, por ejemplo, el debate de la ley SOPA y la ley PIPA y todo eso, ¿quiénes son todos los actores que participan en esto? Ahí parecía que los usuarios eran Google y que los dueños eran las discográficas, por decirlo muy rápidamente. Bueno, ahí falta el usuario final, faltan los trabajadores y faltan las empresas de conectividad. La mesa dice: ¿quién se llevó mi queso? Bueno, hay que empezar a mirar, porque ella mencionaba lo de las fotocopias y lo que nos está pasando muchas veces es que tenemos que pagar por la fotocopia y además tenemos que pagar por leer. Después va, si quieren, para algo más. Coincido plenamente con lo que dice Ricardo respecto al alcance del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos ya habló del derecho a la banda ancha. Frank Larrue estuvo la semana pasada. Y como mencionaba la semana pasada en la famosa audiencia, el artículo 13.3 de la Convención Americana mencionaba en 1969 papel y frecuencias. Hoy diría tranquilamente fibra óptica, vínculo físico, etcétera, porque de lo que estamos hablando es de lo que se llama técnicamente facilidades esenciales. En las discusiones de defensa de la competencia, de regulaciones, coincido todo lo que dijo Ricardo recién, si regulación general específica, coincido todo. ¿Por qué? Porque hay una neutralidad tecnológica respecto del soporte del ejercicio de la libertad de expresión. Coincido plenamente con el tema del derecho humano a la banda ancha, lo cual pone en discusión el tema de
así como la Corte Interamericana habla de la función social de los medios, fallo Ríos contra Venezuela, hay que empezar a hablar de la función social de las instalaciones de telecomunicaciones destinadas a la facilitación del derecho a la información. Esto no lo dice Loretti, lo dijo la UIT en 1992, que para eso servían las frecuencias y las facilidades. El abuso de propiedad sobre las facilidades esenciales genera lo que se llama un efecto de bloqueo. Y ahí me meto en otro fallo que no es el que mencionó él, de la Corte de Estados Unidos, que es un caso que se llama Comcast, pero que tiene que ver no con radiodifusión, sino con neutralidad de red. Le hacen una denuncia a una serie de fundaciones de libertad de expresión contra Comcast por conductas violatorias de las reglas de neutralidad de red, y la FCC, en base a sus directivas, le da una orden a Comcast, y Comcast se va a tribunales, y lo que dicen la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia, que es la instancia de apelación de la FCC, es que si se tratara de radiodifusión, la FCC tenía facultades de regulación, pero que en términos de redes, de telecomunicaciones, no estaba facultada porque no había una previsión, porque eso se regía por las reglas de la Organización Mundial del Comercio, donde todo está liberalizado y donde nadie puede decirle a las redes qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué planteo esto? Por alguna de las cosas que se dijeron recién, no en términos de contravenir lo que dijeron, sino de profundizarlo. La famosa convergencia tecnológica no tiene todavía regulaciones. Los europeos tienen 4 directivas europeas de telecomunicaciones y tienen una de servicio de comunicación audiovisual. ¿Por qué? Porque hay un parteaguas. Los propios europeos dijeron, cuando hay una disponibilidad por catálogo, vamos a la OMC. Cuando hay disponibilidad de contenidos organizados por grilla de programación y vocación de influencia sobre la opinión pública, nos metemos bajo, es textual, vamos al amparo bajo las reglas de la Convención de Diversidad Cultural de UNESCO. Entonces, en términos de propuestas de regulación, ahí hay un problema. Nos supera largamente, hay que ver de qué modo se lo encuentra, pero la ley de la convergencia es como Peter Pan. Todo el mundo dice que la conoce, pero no está en ninguna parte. También por el salpicado de temas que nos desafiaron. En materia de responsabilidades, a partir de los casos de los framing, los buscadores de Yahoo, etcétera, acaba de salir hace una semana y media un dictamen de la Procuración General de la Nación, donde toman una regla que yo alguna vez la escuché en Canadá, que es que porque existe Internet no hay que hacer toda la ley de nuevo. Que hay ciertas cuestiones en las cuales las conductas de las personas son tecnológicamente neutras. Ejemplo, las calumnias e injurias por Internet son iguales, o la violación de la vida privada o el uso de imágenes sin autorización son exactamente iguales a lo que pasaría en el mundo de los átomos y no de los bits. Es el caso que se llama Virginia da Cunha, que ya tenía cierta repercusión cuando la Cámara de Apelaciones resolvía las medidas cautelares de no divulgación, en el cual se dice, en los buscadores de Yahoo lo que hay es una regla como el que reproduce de buena fe y que no se los puede obligar a filtrar cada una de las cosas que hace, tal cual el famoso caso Campillay, cuando se cita lo que otro ha publicado de modo sustancialmente fiel. Hay una especie de equiparación entre mundo real y mundo de los bits, que hay que ver qué es lo que dice la Corte respecto a ese tema. También tratando de saldar algunas de las preguntas que hizo el compañero, y sobre el cibercrimen, y a propósito lo he dicho, yo tiendo a creer que la relación, particularmente el derecho penal con las tecnologías, dicho entre comillas, tienen básicamente 2 modos de emparentarse. Uno, cuando la tecnología es aquello por lo cual se cometió el delito, y otro es aquellos actos en los cuales la tecnología es el objeto de la comisión del delito. Y ahí sí hay una vuelta de tuerca, un ajuste para hacer. Y en esto cito un caso que una vez ocurrió en España. Un señor se dedicó a sacar plata de cuentas corrientes que no eran de él y las mandó a otra cuenta corriente que sí podía usar. Y le iniciaron un juicio penal. ¿Cuál era el delito? Hurto, no, porque no hay apropiación de cosas. Robo, menos.
no había violencia en las cosas. Estafa. Hay un problema, porque para la estafa clásica hay que defraudar la voluntad de otra persona en base a una puesta en escena. Bueno, la historia del señor salió absuelto y se había llevado, no sé, $500,000. Le hicieron un juicio civil donde estas reglas no se aplican tan tajantemente y el tipo fue responsable civilmente, no penalmente. ¿Qué pasó? Tuvieron que empezar a cambiar las reglas del derecho penal para proteger la tecnología como objeto del delito. Hackeo, introducción de virus, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí hay que pensar esto de vuelta porque apareció un objeto nuevo a proteger. No viejas, quiero decir, no son conductas nuevas de cómo se hacía lo mismo que antes, sino que hay una cuestión diferente a proteger hoy. Una puntita sobre el tema de obsolescencia tecnológica, lo que decía Ricardo, comparto 1000 por 1000 y tuvo la gentileza de dejarme a mí el ejemplo. Hay una ley que es la ley de firma digital que tiene sus aspectos tecnológicos puestos por decreto. La propia ley dice que para evitar la obsolescencia, las definiciones tecnológicas y los descriptores tecnológicos están en un decreto aparte que obviamente se tiene que reformar sin que el Congreso lo mire. Los principios de las conductas humanas se mantienen en base a la ley y los aprestos y aspectos tecnológicos están girados a un decreto. Ejemplo, ¿qué cosa se le pide a un certificador de firma digital? Menos tecnología, este programa, este otro, y eso se corrige por decreto, eventualmente por resolución de la autoridad de aplicación sin cambiar la ley. Ese puede ser una buena fórmula de remisión para evitar la obsolescencia de la ley y todas esas discusiones. Y un par de últimos apuntes sobre la vigilancia electrónica y sobre la discusión Manning/Snowden, que no son iguales. Y ahí hay un tema bien complejo, que es que las cuestiones por las cuales se divulgan cuestiones previamente confidenciales o pactadas como confidenciales en función de la tarea que algunos prestan, a mi criterio tiene un límite, que es que la divulgación de cuestiones que la tecnología facilita, pero son conductas viejas, y ahora explico por qué lo de viejas o conocidas, tiene una premisa, que es la prevalencia de información sobre violaciones serias en materia de derechos humanos. Y es donde me parece ceden todas estas cuestiones de confidencialidad, ciberseguridad o el nombre que querramos ponerle. Digo, Snowden reveló que existía una violación consistente, flagrante y permanente de los derechos humanos a la privacidad de las personas, para los ciudadanos de Estados Unidos y para los de afuera, de modo más áspero. Y yo tengo para mí que el sistema de aplicación de responsabilidades debería privilegiar la divulgación de denuncias en materia de violaciones de derechos humanos como valor prevalente versus otro tipo de obligaciones. ¿Por qué digo es una conducta vieja? Y tiene que ver con qué está haciendo hoy la jurisprudencia norteamericana en función de esto y a quién le atribuyen qué responsabilidad hay en el mundo, comillas, digital, por la capacidad de propagación y copia, esto tiene cierta incidencia. En la época de la guerra de Vietnam hay un señor que se llamaba David Ellsberg, si mal no recuerdo, que tomó para sí 17 tomos de los 39 biblioratos, donde tenían los famosos papeles del Pentágono. A Ellsberg se le hizo un juicio porque era un funcionario del Pentágono y se llevó los papelitos. Y también se le intentó hacer un juicio al New York Times y al Washington Post. Y de hecho se le había pedido que no divulgaran, se le pidió con poca gentileza, digo, fue una orden judicial, ordenándoles que no divulgaran más nada que lo que ya habían hecho y habían anunciado que tenían el resto de los biblioratos disponibles. La Corte de Estados Unidos dijo que a los periodistas y a los medios, crucemos esto a Assange, que los periodistas y los medios no estaban obligados, sino más bien lo contrario, a divulgar la información que tuviera que ver con ocultar del público graves e irregulares conductas. Si uno hace algún aporte de neutralidad tecnológica, lo que estamos discutiendo es la capacidad de reproducción y de alcance de ese mismo tipo de información. Y esto pone en juego a Assange, de la mano del caso Manning, y pone en juego lo de Snowden. No es la misma información, lo cual no quiere decir que esté bien condenado en 35 años, creo que hay un exceso brutal,
Pero para hilar más fino, no es lo mismo divulgar graves violaciones a derechos humanos que divulgar, cuando hay una obligación de confianza pactada, información basada en cables diplomáticos. Insisto, creo que 35 años es un delirio tropical y si las justificaciones caben, debería ser absuelto. Pero sustancialmente, insisto, en función de lo que ha implicado, y ahora aclaro el porqué, todos los procesos de justicia transicional a lo largo y ancho del mundo, la divulgación sobre graves violaciones a los derechos humanos deberían tener un valor prevalente, sea en el soporte que fuere. Efectivamente, nos faltan cosas vinculadas a copia privada, facilitación a la educación, derechos de los periodistas, hay reglas que tendrían que empezar a plantearse en materia genérica de los trabajadores de los medios de comunicación o de las industrias culturales en particular, por esta regla de, si a un escenógrafo le usan la escenografía y lo reproducen durante largos años y el tipo no consigue más trabajo de escenógrafo, la doble, triple, cuádruple reproducción de obras de ficción, por ejemplo, o que un periodista sea quien diga junto con un locutor y nos escuchan en 437 emisoras de nuestra red. Bueno, hay 436 que no hablan. Y se cobran dividendos por los 436. Entonces, el modo de pactar las relaciones de trabajo tiene que ver con un ámbito de repercusión. Mucho o poco, pero eso hay que mirarlo. Entonces, el tema de la tecnología en función de la reproducción del trabajo realizado es un tema a mirar. No estoy escapándome de lo que dice Beatriz. Digo, hay más actores que pelearse contra las empresas que efectivamente se apropian de la reproducción de los 437 radios que escuchan un servicio informativo cuando el periodista cobra por su convenio colectivo local. Es en el mundo del derecho civil, cuando alguien cobra además por algo que no pagó, se llama enriquecimiento sin causa. Insisto, si a un periodista le pagan por su ámbito de cobertura y lo reproducen en todas partes y eso genera más ingresos, hay que empezar a repartir, porque si no hay alguien que se quedó, como dice el título de la mesa, con el queso de otro. Y una última línea, y prometo que me callo. Hasta donde supe, la Universidad de Buenos Aires estaba firmando un convenio con la Cámara de Reprografía. ¿No lo firmó? Menos mal. Menos mal. No alcanzaba ni a los libros enteros, ni a todos los libros que se usaban. Con lo cual se corría el riesgo de poner mucha plata para no cubrir todo. Digo más allá, bueno, además había otro debate que era si todas las editoriales que usan los estudiantes de la universidad y los centros de estudiantes quedaban protegidas. Lo cual no es un dato menor. Pero asumiendo que sí, no entraban ni todos los libros, ni todos los usos, ni toda la cantidad de textos. Con lo cual podíamos llegar a que la universidad firmara algo y los estudiantes quedaran igual de desprotegidos que estaban antes, de si esa firma se hubiera realizado. Yo para esa época era vicedecano de la facultad, después de ir al Consejo Superior, y no pido disculpas, no estaba actualizado. Gracias.